Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Liz Estribi y le voy a presentar la importancia del papel de la geografía en la ACT. Estos son los temas que se tocaron en mi presentación. El primer tema sería la geografía hasta el siglo XIX. Como primer punto tenemos el extenso pasado y el corto relato. Y es que desde tiempos muy pasados, la geografía ha sido un componente bastante importante en lo que es la historia humana, pero solo se ha tratado como una disciplina científica. Tenemos el otro punto que es el efecto en el progreso de las sociedades, y es que esa comprensión geográfica que nos ha jugado un papel bastante importante nos ha permitido entender la ampliación territorial y un progreso político, social y económico en civilizaciones antiguas. El efecto de los grandes tours de exploración. Por ejemplo, en el periodo del Renacimiento, los viajes de exploración, que eran realizados principalmente por España y Portugal, fueron bastante motivados por querer ese entendimiento geográfico y le proporcionó también ese intercambio de la parte cultural y económica y tuvo una gran relevancia. Tenemos también el tema del territorio, el imperialismo, que a finales del siglo XIX se empleó bastante la geografía para permitir esa expansión imperialista de naciones como Francia y Alemania. Tenemos la hipótesis de Ratzel, que Federico Ratzel nos propuso las ideas del espacio vital que respaldan esa expansión territorial y la subyugación de comunidades vistas como inferiores para ellos. Y por último tenemos el cuestionamiento a la geografía convencional, que a pesar de que se empleó la geografía para favorecer a los altos mandatos, también surgieron bastantes críticas, que surgieron opciones para tratar problemas sociales y medioambientales. Como tema tenemos la geografía en el siglo XX. Como primer punto tenemos la elaboración teórica, y es que en el siglo XX se experimentó ese progreso en la geografía, ya que surgieron enfoques como la geografía cuantitativa, la geografía radical y la geografía de la percepción. Como siguiente punto tenemos el procedimiento científico, que debido a que se implementó el método científico, permitió que la geografía superara mucho más su descripción a cómo estaba antes y se centrara en estudios de fenómenos de la superficie de la Tierra. Tenemos la geografía aplicada, y es que desde los años 60 se ha impulsado esa geografía aplicada que busca emplear técnicas geográficas para solucionar los problemas sociales y medioambientales que se enfrentan en la Tierra. Tenemos los cuestionamientos geográficos, y es que la geografía busca enfocarse en lo que son cuestiones relacionadas con la estructura y distribución de fenómenos y su relación con sistemas sociales y naturales. Y por último tenemos el cuestionamiento geográfico, y es que la geografía permite que se emerja una disciplina fundamental que hace que se cuestionen temas actuales como lo son el cambio climático. Tenemos como tercer punto, tercer tema, la geografía y la educación. Primero tenemos el punto de la relevancia en el ámbito educativo, y es que la geografía debería tener un rol bastante importante en el sistema educativo, ya que le permitiría a los alumnos entender y afrontar los desafíos que actualmente tiene el mundo. El siguiente punto es el instrumento y las ideas. Las instrucciones en geografía deben proporcionarle a los estudiantes capacidades para que ellos puedan examinar los espacios, entender las dinámicas y entender su entorno, y fomentar una conciencia crítica basándose en las informaciones reales y lo que de verdad pasa en la actualidad. Y como último punto, tenemos los principios morales y políticos, y es que la formación geográfica puede incentivar ese respeto hacia la naturaleza y la conciencia política, impulsando esa transformación de social y la equidad. Mi conclusión con respecto a todo este tema es que la geografía ha progresado bastante y se ha ajustado mucho a lo que es la actualidad y a la sociedad, y se ha transformado en una disciplina bastante esencial para muchos problemas actuales. La geografía también nos posee una capacidad de convertirse en una disciplina esencial, aportándonos la resolución de problemas a nivel mundial y a la formación de una sociedanía más analítica y reflexiva, y que de verdad puedan como tener o entender ese impacto que puede surgir en la naturaleza y que puede surgir en muchos territorios, como ese cuestionamiento de verdad de querer saber qué es lo que pasa en la actualidad y qué impacto tiene la geografía en nuestra historia. Muchas gracias.